Bueno, gracias por aceptar. Quiero hacer una aclaración para que nadie malinterprete esta conversación corta que vamos a tener. Esto no es un debate, es una simple conversación nada más, porque la gente quiere sangre, ¿viste? Y está esperando eso, ¿viste? De nos destruimos el uno al otro, y esto no es una conversación. Simplemente lo aclaro para que nadie malinterprete el sentido de esta charla. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por aceptar. Bien, bien, gracias. Bueno, sí, como te digo, sigo tu canal hace como un mes. Me he visto más de 40 videos, creo. Tenés Porque, más pues, paciencia que mi esposa. sí, sido entretenidos y para aprender. Como te describía, no soy ni católico ni evangélico. Entonces, como que pues no soy de alguna religión específica, pero sí vengo pues de un país latinoamericano, soy de Perú. Entonces he crecido en la cultura del catolicismo porque es la religión principal en el Perú. Hay también bastantes iglesias de distintas denominaciones evangélicas por todos lados, pero No te identificás con ninguna. sin ser católico, bautizado sí católico, pero nunca me sentí atraído por la iglesia católica porque me parecía muy aburrida, porque era niño. Entonces nunca participé, mi familia tampoco fomentaba mucho el ir todos los domingos, pero a cierta edad siempre tuve pues interés por Jesús como tal. Entonces es así que empiezo a leer la Biblia, fui a alguna iglesia evangélica, cristiana, y me sirvió para ponerme a leer, porque ellos, a diferencia de la católica, como que te buscan enseñar, ¿no? Enseñar a leer la Biblia. O sea, buscan, no sé. No todas, quizás En las depende. reuniones podríamos decir que en las reuniones motivan a que las personas vayan acompañando con una Sí, lectura y esto no pasa en la Iglesia Católica, pero es más claro. que nada por una cuestión de la forma en la que llevan a cabo su reunión, Sí. ¿no? Por así decirlo. Pero Entonces, entiendo que por ahí vas. me sirvió, claro, me sirvió para ponerme a leer, porque casi solo lo que sabía era basado como que en películas de Semana Santa, veía cosas de Jesús, ¿no? Y de ahí, por mi cuenta, leí un poco Evangelio, y esa era mi fuente, lo que leía. Y pues son historias muy asombrosas. Entonces empecé pues, a tener interés en Jesús, creo en Jesús. Mm, al ver tus videos me empecé a hacer, o sea, a cuestionarme realmente sobre, creo en la importancia de la iglesia, pero no tengo como que, pues, estudios, solamente en lo que yo he leído y lo que he recibido como cursos en alguna iglesia que he ido, pero luego al no coincidir con algunas cosas, porque como mencionas, el problema de las protestantes evangélicas es que pues hay muchas denominaciones y ninguna tiene, o cada uno tiene su forma de interpretar. Entonces yo también, al darme cuenta de esto, pues digo, pues en alguna que estuve, habían cosas que no cuadraban conmigo, entonces decidí salir. Participo en una actualmente que me parece una iglesia saludable, y ahí es donde veo videos. También he visto mucho de Dante Gebel, que sí es protestante, pero también es como que un aislado, creo, ¿no? O sea, no sé, no ¿Un sé qué? o sea, como que siento que es aislado, como que no sé a quién le responde. Pero No, no sé, la verdad no sé. más allá de ser como que de la iglesia, sí es un comunicador y es un mensaje que me sirve para conocer más, ¿no? Entonces, Te bueno, entiendo. viendo tu Entonces, video me empecé a informar más y a cuestionarme cosas que quizás no me he cuestionado antes. A raíz de tu video empecé a seguir a otros, no recuerdo a quién, al de que no te la cuenten, que Javier. no te la... Ah, el padre Sí, Javier, tenés a razón. él quiero meterme a sus cursos porque he visto que tiene como que cursos en línea. Después Sí. hay otro más con el que haces videos últimamente que también era evangélico, no recuerdo ahorita, que tiene José José Plasencia. Plasencia, creo. Entonces Ok. los estoy siguiendo, entonces estoy viendo muchos videos de debates, pero como te decía, me gustaría así también, como que también puedas enseñar, porque sabes, veo que conoces mucho, pero No, bueno, para mí, entras en varios debates a reaccionar, pero también sería bueno tener como que enseñanza porque solo en el debate quedan claro. con poco argumento enfocado al debate,
pero también podrías, creo que, enseñar algunas cosas que por lo menos a mí me gustaría aprender. Entiendo, entiendo. Te hago una pregunta. Si se te mostrara que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, ¿tendrías problemas en ser católico? ¿No? Ok, ese es un muy buen punto. ¿Y qué sería suficiente para vos? ¿Qué clase de prueba, evidencia sería suficiente para vos para considerar la Iglesia Católica como la iglesia fundada por Cristo? ¿Qué tipo de evidencia para vos sería algo satisfactorio, algo que te pueda de alguna manera convencer? No, es que por lo que he visto en tus videos y como argumentos que he escuchado, para mí está bastante claro de que desde Pedro hay una sucesión apostólica hasta el Papa actual. Incluso entré yo, a raíz de tus videos, entré a Wikipedia y puse, a ver, quiero ver de verdad toda esta sucesión, y me salió todo, desde Pedro hasta Francisco. Entonces, sí, eso sí lo veo claro, o sea, veo que está toda la sucesión ahí. Lo que simplemente creo que es un tema de seguir conociendo, aprendiendo, porque la- lo que, o sea, creo que creo que como tal la Iglesia Católica, hay cosas que no conozco porque simplemente no he estudiado cosas de la Iglesia Católica, solo hay cosas que escucho, que veo y que te enseñan en los colegios, y tienes alguna información que he tratado de buscarla también en videos, que son las típicas acusaciones que le hacen a la Iglesia Católica y que pues no terminan de cerrar, pero también entiendo que una iglesia pues no va a ser perfecta. Y no voy a errores específicos de sacerdotes o que haya tenido de determinada época, sino a quizás a algunos, más que dogmas, a algunos temas de, ¿cómo le llamaban ustedes? Como de, no sé si son como reglas. Sí, sí, podríamos decir que son, los dogmas son verdades de fe, ¿no? Claro. Cosas que necesariamente se deben creer para seguir siendo católico, ¿no? Sí, entonces digamos que como en realidad no es que no conozco mucho de la Iglesia Católica. Entonces por eso estoy buscando aprender más sobre la Iglesia Católica. Qué Pero bueno. hay cosas que pues uno no necesariamente las entiende, y yo en los argumentos que escucho que menciona siempre es el debate típico de la sola escritura, ¿no? Sola escritura Mm. y la tradición, que en todos he visto como que ha ganado el debate por tu lado, lo que siempre he visto que pierden los protestantes. Pero eh, por eso quiero que pueda, no sé dónde aprender, por eso me gustaría que puedas también poner videos en donde solo queda en el debate, pero luego para aprender más qué pasa con la tradición y cómo se empiezan a crear todos los nuevos sacramentos u otras cosas que empiezan en la Iglesia Católica, como para aprender más de la Iglesia Católica, digo, ¿no? Para los que no conocen mucho, que creo que es la mayoría de tus espectadores. Creo que la mayoría Te viene agradezco, de te una agradezco raíz por, evangélica o protestante, o que ni siquiera es, así como yo, que quizás ni siquiera es ni protestante ni católico, pero quiere aprender quizás más sobre te, el te sacramento. agradezco, te agradezco mucho por el consejo, lo voy a considerar porque tenés mucha razón. Hay veces que eh, reacciones o debates es como que tiran ciertas cosas que a vos te pueden llamar la atención, pero no es que hay una explicación de fondo muy profunda que te permitan a vos estudiar el tema, por así llamarlo. Así que te agradezco mucho el consejo. Yo lo que te diría rápidamente ahora es que respecto a estos 2000 años de catolicismo y cómo se desarrollaron diferentes dogmas y demás, todo eso está justificado en las palabras de Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él iba a enviar al Espíritu Santo y Él nos guiaría a toda verdad. El trabajo del Espíritu Santo no se limita únicamente
a la vida de los 12 apóstoles. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad para preservarnos del error, un error doctrinal. ¿Por qué? Porque la iglesia, siendo cuerpo de Cristo, no puede corromperse doctrinalmente. Es faro de luz en medio de las tinieblas. Es un agente profético que viene a traer la verdad de Dios a un mundo que está caído y perdido. Por ende, dado que la misión de la iglesia hasta que Cristo vuelva es llevar, comunicar la verdad del Evangelio para la salvación de las almas, la iglesia no puede caer en el error. Y para que no caiga en el error doctrinal, necesita que el Espíritu Santo, el poder de Dios, el actuar de Dios, esté constantemente presente, preservando a la iglesia de no cometer esta clase de errores, para que siempre la luz brille en medio de las tinieblas. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es desde que Cristo se va hasta su segunda venida, ¿no? Porque es durante ese periodo de tiempo donde Él no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar bajo su protección. Ahora, Jesús no solamente dijo que nos iba a mandar al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, sino para recordarnos todas aquellas palabras de Jesús y para poder entender aquellas cosas que todavía los apóstoles no podían entender. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que hay un montón de cosas, Jesús dice, hay un montón de otras cosas que yo no les puedo decir ahora porque no lo podrían entender, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero vendrá el Consolador, dice Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo iba a trabajar con la iglesia durante este periodo de tiempo, profundizando o llevándola mediante una reflexión espiritual, profundizando en todas aquellas enseñanzas que Cristo ha dejado durante sus años de ministerio. Y así se va perfeccionando la fe católica. Los dogmas desarrollados a lo largo de estos últimos 2000 años no son nuevas creencias que se añaden a las enseñanzas de Jesús, sino que las bases las dejó sentadas Jesús y el Espíritu Santo guía a la iglesia mediante una reflexión espiritual para profundizar en esas enseñanzas y así que nuestro conocimiento respecto a Dios y su Evangelio se perfeccione a medida que el tiempo va avanzando y ciertas circunstancias lo ameriten. Los dogmas de estos últimos 2000 años no son algo distinto a lo predicado por Cristo. Es lo mismo, simplemente que se ha desarrollado, perfeccionado, profundizado por la obra del Espíritu Santo en la iglesia, dado que según las palabras de Cristo, Él nos guiaría a toda verdad y nos llevaría a entender esas cosas que todavía los apóstoles no estaban listos para poder entender según las propias palabras de Jesús, ¿no? Entonces ese trabajo del Espíritu Santo no muere con los 12 apóstoles, sino que continúa en la iglesia hasta que Cristo venga. Por eso es tan importante la sucesión apostólica, tal y como vos lo mencionabas. Porque esta sucesión apostólica es la que nos garantiza que la iglesia sigue siendo la misma iglesia de hace 2000 años y que el Espíritu Santo sigue actuando de la forma en la que lo ha prometido Cristo hace 2000 años. ¿Pude darme a entender? Sí, sí. Eso me parece que es fundamental. Una vez que uno entiende eso, que es bíblico, porque todo lo que te he señalado es bíblico, me he limitado únicamente a lo que Jesús dice en la Biblia. Una vez que uno entiende eso, yo te puedo asegurar que el resto es mucho más fácil. El resto va a ser mucho más fácil poder comprender. ¿Se entiende? Me parece que ese puede ser un buen camino. Sí, de acuerdo. Pero creo que el problema que está teniendo últimamente, desde lejos, porque sin ser miembro de la Iglesia Católica, desde lejos es que quizás en las cabezas de las iglesias, que son como que los sacerdotes, parece que podría ahí haberse perdido algo, porque lo que normalmente o he escuchado, porque no lo he vivido, pero lo he escuchado de personas cercanas, es que sacerdotes, en lugar de abrazar a los rechazados,
juzgan a los que están, por decir, en pecado por algún, no lo sé, en cualquier tipo de pecado, y, y no sé si pasa porque depende también de cada sacerdote, de cada iglesia, porque hay muchos y seguramente hay muchos que son muy buen ejemplo y que están promoviendo, predicando, saliendo, no solamente quedándose en su iglesia, sino, como escuchaba en uno de tus videos, creo, de alguien que era evangélico, luego se convirtió en católico y se volvió alguien que, como católico, pero con ese tipo de espíritu, por decirlo, de los evangélicos que a veces son de estar predicando, estar promoviendo, y que poco pasa en lo católico, porque la mayoría es católico en Latinoamérica, por lo menos porque de familia ya es católico, pero nunca estudia ni profundiza, ¿no? Entonces creo que por ahí Entonces, perdón, para poder entenderte más concretamente, ¿cuál sería el problema que me estás presentando para poder ya, entenderte bien? algunos que yo encuentro son como que sacerdotes, que son la cara de la Iglesia Católica en comunidades que a veces caen en juzgar y en rechazar a las personas que debería más bien abrazar, que son los olvidados, ¿no? Como decía Jesús, Él no estaba por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, a veces, no sé si es una imagen que se crea o son específicamente algunos líderes como sacerdotes que ha pasado, por lo menos en mi país, en distintas comunidades, en donde surge ese tipo de comentarios, no generalizando, pero ha pasado. Y por ahí que caen creo que a veces en eso, y que la gente no busca acercarse a la iglesia porque quizás se siente o rechazado. Y quizás la iglesia Puede, tampoco promueve, quizás, no la iglesia en general, sino que las cabezas de las muchas sí, iglesias sí, que sí, hay, te entiendo. buscar, buscar más bien acogerlos, porque eso pasa con Jesús, que la gente se acercaba a él y él se rodeaba más bien de gente pues que era rechazada o mal vista por Sí, todos. sí, sí, Ese era más te bien entiendo. el común de él, ¿no? Mira, mira, Que a veces pasa lo mismo. para serte honesto, no Pero eso no es un tema de la Iglesia podría. Católica, eso no es algo de la Iglesia Católica, sino son específicos, creo que solo que hay muchos casos. Y otra cosa, disculpa, es que me parece, a mi parecer, que no sé si es algo muy común en general en Latinoamérica, pero por lo menos en Perú, que como tú mencionas, han hablado de santos que los acusan a veces de que son idólatras, de que están rodeados de imágenes, de que más se enfocan en santos o en la Virgen que en Jesús como tal. Y creo que es, sí, creo que hay gente que por desconocimiento, porque son católicos, pero creo que por desconocimiento caen realmente parece que no existiera Jesús, sino más peso tienen muchos santos o quizás la Virgen y su oración y su energía, sus peticiones van enfocados más a ellos o incluso a adorar pues, o a los distintos tipos de vírgenes que van denominando por ciudades o a los santos, que parecía que no existiera Jesús en algunos casos. Y yo creo que los que sí conocen, como te escucho a ti no sé, al padre o al sacerdote Javier, u otros que escucho en videos que sí están más formados y que tienen, por lo menos yo veo que tienen como que una base más sólida en la iglesia, o en el conocimiento de la iglesia católica, no caen en eso, pues dicen, no, nosotros, o sea, podemos tener imágenes, que eso tampoco le veo nada de malo que puedan tener una imagen o fotos o estatuas, pero lo que sí me parece como que incorrecto es que la gente, o mucha gente, que es la gran masa de católicos, que es de bajos recursos, sí caen, creo, en eso. Y, y a mi entender, porque tampoco es que pues, soy católico, a mi entender, no orientan mucho a poder redirigir a esas personas a tener claridad sobre pues no sé, sobre la persona de Jesús como tal, ¿no? Entiendo, Entonces, entiendo. un poco Mira, educar voy a a, la misma gente, por decirlo. voy a tratar de no dar mucha vuelta y ser conciso en la respuesta para también no aburrirte. Primero, con respecto a lo que decías de la actitud de algunos obispos
o sacerdotes, vos dijiste personas de la jerarquía, por así llamarlo, o personas que representan de todas las iglesias que hay por todos lados, los sacerdotes. Claro. Respecto a eso que vos dijiste, yo no te podría dar la razón, ni tampoco podría decir no es así, porque dado que no podemos generalizar, y no sé si estás hablando de un caso particular, no podría decir nada al respecto, porque seguramente hay personas que independientemente del lugar que ocupe dentro de la iglesia, pueden actuar mal, como también yo conozco gente que actúa muy bien y es un gran ejemplo a seguir. Claro. Entonces, ¿puede ser cierto lo que vos estás diciendo? Claro que puede ser cierto. Ahora, dos cosas. Una, ¿de qué manera, si eso fuese cierto, de qué manera eso demostraría de alguna manera que el catolicismo no es la fiel expresión del cristianismo fundado por Cristo? No, de ninguna, para nada. El comportamiento de los individuos no necesariamente demuestra la falsedad de la religión, en absoluto, para nada. Entonces, pese a que es importante lo que vos estás diciendo, no me parece que ante la discusión o el cuestionamiento acerca de la verdadera iglesia, no me parece que eso sea de mayor importancia. Por un lado, lo digo por otro lado, como importancia de la iglesia católica para poder llegar a más gente. Porque últimamente pareciera que la gente está perdiendo gente, la iglesia católica, me parece. No, está bien. Y me parece que bajo ese criterio tampoco un evangélico podría congregar en una iglesia evangélica, porque eso también pasa en las iglesias evangélicas. Por eso, entonces, uno muchas veces tiene que aprender a, como dice la Biblia, ¿no? Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, individuos pueden cometer errores. Mirá, si vos vivieras junto a mí, al lado de mi casa, siendo mi vecino, y todos los días nos cruzáramos, probablemente durante el año yo podría ser, o estoy seguro de que hago muchas cosas que pueden llegar a ofenderte, porque tengo muchas veces mal proceder, ¿no? Simplemente es que nosotros ahora nos vemos a la distancia, pero yo también probablemente dejaría lamentablemente el mismo aspecto ante vos, ¿no? Probablemente muchas cosas de mí yo tenga que corregir para poder ser de mejor testimonio. Ahora, eso para nada invalida los argumentos que tengo para mostrar que la Iglesia Católica es la verdadera fundada por Cristo. Claro. Eso es punto número uno. Punto número dos, respecto al mismo tema, a mí me parece que bajo ese criterio tampoco podríamos congregar en ninguna iglesia evangélica. Pero a mí me parece muy importante esto que vos estás señalando. Me parece que es la clave y me parece que es aquello que vos te tenés que aferrar. Vos dijiste desde el principio, yo soy un seguidor de Jesús o quiero conocer a Cristo, quiero que mi vida sea cristocéntrica. Es como que varias veces dijiste eso. Y eso me parece que es la clave y fundamental para poder conocer la plenitud del Evangelio. Entonces a mí me parece que es de vital importancia que vos te hagas la pregunta, ¿Cristo fundó verdaderamente una iglesia? Me parece que ambos vamos a estar de acuerdo con la respuesta. Sí, fundó. Bien, en la actualidad, ¿cuál es aquella iglesia que funda Cristo? ¿Por qué? Porque mi pasión es conocer aquello que ha enseñado Cristo, porque quiero ser cristocéntrico. Entonces, ¿cuál es aquella iglesia que fundó el carpintero de Nazaret? ¿Cuál fue? Y si verdaderamente las palabras de Jesús son verdaderas y el Espíritu Santo está hoy obrando en el mundo, obrando en nosotros para que podamos acceder a la plenitud de la verdad, a la plenitud del Evangelio, tenemos que confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a la respuesta verdadera. Número uno es eso. Número dos, con respecto al tema de los santos. A mí, yo te entiendo, de verdad yo te entiendo, porque yo era evangélico, 13 años de mi vida fui evangélico. Y hasta el día de hoy, yo siempre lo digo, y hay veces que a la gente, probablemente a mis hermanos católicos no les caiga bien, pero es una realidad. Hasta el día de hoy hay ciertas prácticas y costumbres que al día de hoy a mí me chocan. Pero no es que me chocan porque yo crea que teológicamente o bíblicamente están mal. No es porque yo creo que atentan contra la verdad de la Biblia. No pasa por ahí. Pasa muchas veces por una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque durante años hemos sido educados y hemos caminado de una determinada forma en la fe. Y de repente nos encontramos con una iglesia que culturalmente vive la fe
de otra manera, ¿se entiende? Entonces, nos resulta chocantes. Eso no quiere decir de que creamos de que va contra la Biblia o contra el Evangelio. No, pero resulta chocante. Entonces, yo para tu paz y para la paz de todo aquel que está pensando en considerar la Iglesia Católica, por así decirlo, si es que en algún momento ojalá se diera, yo lo que le diría es, ¿sabes una cosa? Para ser católico, vos no necesitas reproducir esas cosas que te chocan. Por dar un ejemplo, vos no necesitas para ser católico rezarle a los santos. Vos no necesitas para ser católico hacer peregrinaciones. Vos no necesitas para ser católico tener una imagen de la Virgen María en tu casa. Para ser católico, eso no lo necesitas hacer. Después, obviamente, si la fe católica es verdadera, vos vas a ver que todas esas cosas, a medida que el tiempo vaya pasando y el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestros corazones, van a ir siendo acomodadas y vas a ver que quizás el rechazo que te causaba al principio ya no será después el mismo rechazo, porque pasa por una cuestión de tiempo y de procesos internos, pero para aceptar la fe católica, vos no necesitas hacer esas cosas. Entonces, hay mucha gente que yo veo o noto de que el caso de los santos y la devoción a los santos, ¿no? Ya sea porque se le reza a tal santo, porque se le pide intercesión a tal santo, o porque se encara una peregrinación a la iglesia tal, X, muchas veces eso es lo que impide o obstaculiza al evangélico a hacerse católico. Y yo le digo, mirá, para abrazar la fe católica, no necesitas hacer eso, en absoluto, para nada. Luego, con el pasar del tiempo y los procesos internos, si es que uno procede con honestidad en el caminar de la fe, luego Dios va a ir acomodando todas las cosas y te va a ir dando la paz necesaria para muchas cosas, y quizás para otras no, y no necesitas en tu vida practicarla para poder ser parte de la Iglesia Católica, ¿se entiende? Entonces eso vale la pena aclararlo. Claro, o sea, de acuerdo con las dos cosas que has dicho, mi comentario era más a cuando tienes realmente conocimiento de esa devoción y estás claro en que, o sea, no, a mí no me parece incorrecto la devoción a los santos ni a la Virgen. No tengo años de evangélico, porque tampoco soy evangélico, tampoco soy católico. Entonces, como que es un poco raro. Pero, por eso no me parece ni incorrecto la devoción, ni tampoco creo que casos puntuales de líderes, sacerdotes, no por eso la iglesia va a estar mal, eso no tendría lógica. Porque la iglesia como tal, creo que es más allá de que una que otra persona se puede equivocar, ¿no? Entonces, a lo que iba es que la Iglesia Católica, muchas personas, lo que mencioné es que muchas personas, creo yo, no sé si es un tema de educación en sí, en profundizar en la Biblia o en la Iglesia Católica, es que muchos católicos, creo, sin querer generalizar, pero veo muchos casos de que no, o no se informan mucho, o no leen mucho de la Biblia, o no conocen realmente mucho sobre Jesús, no lo sé, pero su foco está en otras cosas, a eso iba, no solo ya pasa de devoción a algo más. Entonces pareciera que no existe Jesús en algunos casos, no te digo en todos, sobre todo en los que no tienen mucho conocimiento, y caen yo sí creo que podrían caer en idolatría si no tienen ese conocimiento claro, y eso viene porque necesitan alguna formación o alguna base para que tengan claridad. Entonces, Sí, y lo que yo voy es que algo que sumaría es que la Iglesia Católica sí puede encargarse de enseñar más para que las personas que vean que sí están haciendo idolatría o no tienen claridad, reenfocarlos hacia Mira, yo te la soy base, digamos. honesto, más allá, Pero más allá es del algo tema, que no porque cambia, que la Iglesia Católica, como tú totalmente, mencionas, eso no hace más ni menos, porque como te digo, y totalmente, coincido contigo en la cuestión totalmente. Yo, apostólica, mira, creo que sí es Ale, importante que haya una autoridad, y muchos de esos argumentos sí los creo, solo que no conozco mucho Ale, de la Iglesia Católica y me gustaría conocer más. Ale, ¿sabés qué? Yo he hablado con muchos sacerdotes católicos y pese a que yo, te soy honesto, me parece inapropiado decir tal persona
comete o ha caído en idolatría, porque yo no soy Dios para conocer el corazón de la persona, yo no podría decir tal cosa. Claro. Pero he conocido muchos sacerdotes que dicen, mirá, me parece que tenemos que trabajar fuertemente, no me lo dicen a mí, obviamente, ¿no? O sea, es una mirada hacia adentro que hay por parte de muchas personas que aman a la iglesia. Hay que trabajar fuertemente para poder enseñar todavía más y mejor al pueblo de Dios. Y ese sentir es algo que hoy está terriblemente presente en la Iglesia Católica. Obviamente, al ser una iglesia tan grande, vos si le ponés la lupa en cuanto a cierto proceder o actuar y demás, puede ser de que encuentres muchas cosas para corregir. Y es ahí donde todos los católicos tenemos que poner lo propio para poder revertir aquello que quizás no se esté haciendo lo mejor posible, ¿se entiende? Todos somos parte de un problema y todos tenemos que tratar de empujar hacia adelante cuando hay un problema. Ahora, lo que sí vale la pena aclarar es que, tal y como vos lo decís, eso no es para nada un punto en contra de la veracidad de la fe católica, en absoluto, para nada, porque vos y yo sabemos de que el catolicismo no promueve la idolatría, vos y yo sabemos de que el catolicismo promueve a Cristo. Y por último, y no te quiero aburrir ya, porque yo también me tengo que ir y me estoy quedando sin batería. Por último, no sé si alguna vez fuiste a una misa, pero sí, si no fuiste, bueno, mira, yo en videos le presté mucha atención a una última que fui hace poco, ¿cómo se llama? La Basílica de Guadalupe, en México. Y yo por lo menos no sé cuál fue tu experiencia, Ale, bueno, pero la mía, la primera vez que visité una misa, yo pensé de que iban a estar todos alrededor de santos y cosas por el estilo, y me di cuenta que era terriblemente cristocéntrica, o sea, era terrible eso, bueno, y yo me llevé una gran sorpresa porque me había dejado llevar por lo que me habían comentado, dicho, o cosas que había leído, y en absoluto, ¿viste? Las misas son terriblemente cristocéntricas. No sé si vos tuviste la misma experiencia, Ale. Lo mismo, sí, lo mismo. Yo lo que te recomendaría, a modo de consejo de un amigo a la distancia nada más, no porque considere, yo me iría, viste, por el lado, la gran pregunta, Ale. Cristo fundó una iglesia, creo que ambos hoy vamos a estar de acuerdo, sí, fundó una iglesia. Bien, en la actualidad, ¿podemos identificar cuál es esa iglesia? ¿Se puede señalar con el dedo qué iglesia es aquella que fundó Cristo hace 2000 años? Y me parece que esa pregunta, Ale, primero con la Biblia y luego también yendo a las fuentes históricas con las que contamos, me parece que esa es la pregunta clave, Ale, que te puede ayudar un montón a poder encontrar lo mismo que yo, que creo que es la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. De acuerdo. Sí, creo que ahí coincidimos. Lo que no sé es que simplemente tengo que conocer más. Amigo, es tiempo y siempre honestidad con Dios. Te mando un abrazo grande, Ale, y gracias por la charla. La disfruté mucho. Gracias, Iván. Un gusto. Chau, chau.